Buenos días, chicos y chicas de la asignatura Historia del Mundo Contemporáneo. Espero que sigáis bien. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con este tema que habíamos empezado el otro día, llamado la Revolución Rusa y los primeros pasos de la URSS. Habíamos visto en la primera parte cuáles eran los antecedentes a esa revolución rusa o revoluciones rusas del año 17, que llevó consigo la caída del zarismo, la llegada de un gobierno liberal y luego la constitución de un gobierno socialista en manos de Lenin. En esta segunda parte vamos a ver dos periodos, el periodo leninista y el periodo estalinista. Eso sí, ya sabéis, de forma resumida e intercalándolo con algunos vídeos interesantes. Vamos allá. El periodo leninista se extiende desde el año 17 al 24. Tras la revolución bolchevique de octubre del 17, el segundo congreso de los soviets destituye al anterior gobierno provisional y aprueba un nuevo gobierno, llamado el Consejo de Comisarios del Pueblo. ¿Quién lo lidera? Pues ya sabéis, Lenin, ahí lo tenéis en foto, en su despacho. Es lo que había hablado Marx en su postulado, la llamada dictadura del proletariado. Lenin inicia las primeras medidas socialistas para desmontar el antiguo Estado zarista. Se basaban en los preceptos del Estado socialista marxista. Vamos a ver. La primera medida: la expropiación de las tierras a los terratenientes, a la Iglesia y a la corona, y se la entrega a los soviets de los campesinos, el reparto de tierra. Segundo, el control de los soviets obreros de las empresas, fábricas, minas de más de 5 trabajadores. Son los trabajadores, los obreros, los soviets, estas organizaciones, las que se hacen con el control de las fábricas. La tercera medida, la nacionalización de la banca, pasa de manos privadas a públicas. Y el cuarto, el abandono de la Primera Guerra Mundial. Habíamos hablado en el vídeo anterior que si la Primera Guerra Mundial, la causa de fondo era la económica, la lucha por la burguesía por competir en ese mundo capitalista y la pugna imperialista. Si estamos hablando de un Estado socialista, ahí no pintan nada, como decía Lenin. Por tanto, van a firmar un tratado bastante costoso para los soviéticos, el Tratado de Brest-Litovsk, en marzo del año 18, con varios oponentes, sobre todo con Alemania y Rusia. Va a perder mucho territorio y va perdiendo la guerra, evidentemente. Entonces, si te quieres salir, pues tiene que dar. Polonia, Estonia, Letonia, Lituania bajo el control alemán, Georgia, Ucrania y Finlandia pues acceden a la independencia. Ahí tenéis un mapa de lo que le cuesta en ese Tratado de Brest-Litovsk y una foto con la llegada de los emisarios rusos, soviéticos y enfrente los alemanes. Bien, en cuanto a actividades, vamos a hacer dos de momento con este trocito. El 8 explica cuáles fueron las primeras medidas de Lenin que permiten hablar de la instauración del socialismo marxista en Rusia. Ya hemos hablado de esas medidas. 9 explica por qué el gobierno de Lenin decide salir de la Primera Guerra Mundial, cómo se llamó ese tratado y qué le costó a Rusia. Y bueno, para ilustrar este primer fragmento vamos a ver un pequeño extracto de un documental en el que se habla de la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial y la firma del Tratado de Brest-Litovsk. Lo vemos y ahora lo retomamos. 15 de diciembre de 1917. Los soldados alemanes y rusos emergen de sus trincheras, cruzan el alambre de espino y confraternizan. El nuevo régimen comunista en Moscú acaba de firmar un armisticio y comienzan las negociaciones para terminar la guerra. Lenin declaró: debemos alcanzar un compromiso con los bandidos imperialistas. Comienzan las negociaciones de paz en Brest-Litovsk. El 22 de diciembre de 1917, los alemanes reciben a los comunistas, que no albergan mucha esperanza sobre las concesiones territoriales que se verán obligados a hacer. Según Lenin, hay que ceder terreno para ganar tiempo, el tiempo necesario para que se consolide la revolución, ya que se está fraguando la guerra civil con los ejércitos rusos que siguen siendo leales al imperio. Los comunistas deben ganar tiempo, esperan que la revolución se extienda por el mundo. Durante 3 meses negocian con sus enemigos de Alemania, Austria, Turquía y Bulgaria.
Todos quieren su parte del pastel. Con Alemania amenazando con retomar la guerra contra Rusia, Lenin recurre a León Trotsky, uno de sus camaradas más cercanos, para capitular en todos los puntos. El Tratado de Paz se firma el 3 de marzo de 1918. Rusia pierde más de 700.000 kilómetros cuadrados de su territorio, desde los Balcanes a Polonia, que recupera su independencia, y Ucrania, que no tardará en emprender la guerra contra los bolcheviques. Bueno, chicos, lo retomamos. Mirad, antes se me había quedado en el tintero una última de esas medidas de las que toma Lenin en primer lugar, y era la quinta. Lenin elimina toda oposición. Se llama el decreto sobre la prensa. Clausura toda prensa díscola, es decir, toda prensa que no está a favor, y persecución política a los demás partidos. Por tanto, libertad de expresión nula. Bueno, pero mira, van a venir los primeros contratiempos. Los primeros contratiempos se llaman la Guerra Civil Rusa, entre el año 18 y 21. ¿Qué ocurre? Pues que quedan grandes zonas de Rusia a las que la revolución ha tenido éxito, y una buena parte del ejército pues sigue apoyando a la antigua dinastía de los Romanov, que es el resto del ejército zarista. Bueno, pues una parte de la población y del ejército entra en guerra con la facción revolucionaria, con el ejército rojo revolucionario, y hay una guerra civil. ¿Quién forma parte de ese ejército blanco zarista? Pues burgueses, campesinos propietarios, fuerza checa y, cuidado, intervención extranjera, franceses e ingleses. ¿Por qué interviene en una guerra en la que en principio ni le va ni le viene? Pues porque el mundo capitalista tiene miedo de que se extienda el comunismo y el negocio burgués capitalista se le venga abajo. Bien, durante esa guerra civil rusa se produce el magnicidio. La familia imperial de Nicolás II es asesinada en julio de 1918. Ahí tenéis un dibujo, y a la derecha la habitación de esa mansión donde fueron ejecutados, porque evidentemente no se tienen fotos del momento de la ejecución, pero sí de esa habitación. La guerra civil, ¿quién la gana? La ganan los rojos, los bolcheviques de Lenin. Pero ¿qué ocurre? Que si bien ganan la guerra civil, en la economía se le viene abajo. ¿Por qué? Durante esos años se había impuesto el llamado comunismo de guerra. Eso que es un modelo económico en el que todas las riquezas y las fuerzas económicas se reorientan totalmente a la guerra, suprimiendo la propiedad privada, nacionalizando la industria y los productos agrarios, que provocó ¿qué? Porque la economía se hunde, hay un gran desabastecimiento, hay una gran hambruna, 2 millones de muertos. Eso evidentemente que va a provocar malestar, levantamiento de campesinos, incluso de parte de la marinería de Krostań. ¿Esto qué provoca? Que Lenin tenga que llevar a cabo un cambio total en su política económica. Se pasa de ese comunismo de guerra, en el que el Estado lo controla todos los sectores, a la NEP. ¿Qué es la NEP? Vamos a verlo. Ante los desastrosos efectos que hemos dicho del comunismo de guerra y la revuelta, Lenin da un giro de 180 grados a su política económica. Pone en marcha la NEP, la nueva política económica, 21-28, 7 añitos. Pero es una paradoja. ¿Por qué? Mirad, porque mezcla medidas socialistas y medidas capitalistas. Es decir, una economía mixta. ¿Vale? Medidas capitalistas como cuáles, pues se le devuelve algunas tierras y algunas fábricas a manos privadas. Aparece el libre comercio. Evidentemente estas son medidas capitalistas. ¿El resultado cuál va a ser? La economía se va a recuperar, aumenta la producción, pero también va a aumentar la desigualdad social, algo contrario al por qué este Estado soviético se había impuesto, se había sublevado contra el zar. Aumenta la desigualdad social. ¿Por qué? Porque aparecen pequeños empresarios que habían hecho fortuna y campesinos acomodados. Esto se llama los kulaks, que son pequeños campesinos aburguesados. Ahí tenéis los resultados de esa NEP, que evidentemente tendrá un éxito económico indiscutible. Pero ¿qué ocurre? La NEP va a provocar un debate interno dentro del Partido Comunista, entre partidarios de la NEP y destructores o contrarios a la NEP, porque decían que
que eso era una traición al socialismo, que eso iba a peligrar. ¿Cómo vas a imponer en un Estado que dice ser socialista o comunista medidas como darle a manos privadas fábricas o tierras para que la exploten y saquen fortuna? Lo cierto es que va a provocar un debate interno, aunque, como hemos dicho, el éxito es indiscutible. En cuanto a actividades, vamos a hacer la número 10, explica por qué se produce una guerra civil en Rusia entre el 18 y el 21, quiénes eran los dos bandos y por qué intervinieron fuerzas militares extranjeras de terceros países. Y el 11, pues tenéis que comentar un documento histórico que se trata de de la NEP, tenéis que sacar datos de esa tabla, en qué consistía, cuáles fueron sus resultados económicos y sociales y concluir por qué levantó revuelo, qué debate se instauró en torno a la NEP, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver un pequeño vídeo sobre la NEP y lo retomamos a continuación. El intento de introducir el comunismo de golpe había fracasado. El fracaso al hacer frente a las necesidades básicas de la población, el hambre extendiéndose por todo el país y el alzamiento de Kronstadt eran claros signos de crisis. Lenin necesita cambiar el rumbo. Al igual que su redistribución de la tierra en 1917 violaba los principios marxistas, ahora Lenin está a punto de realizar un giro económico con evidentes fundamentos capitalistas. Él creía en la teoría puramente científica de Karl Marx, que en realidad era una utopía. Pero eso solo fue hasta 1921. En 1921, Lenin invierte la política soviética. Vuelve a permitir la nueva política económica, la propiedad privada, y pide a los ciudadanos que lo secunden, encontrándose con una gran oposición entre sus seguidores, Trotsky, Stalin y muchos más. Fundamentalmente se legitimó la idea del mercado libre y de la propiedad privada. Ambas cosas suponían la bestia negra de los marxistas ortodoxos. Por este motivo, muchos funcionarios e idealistas bolcheviques consideraron que la nueva política económica era un revés tremendo. Lenin intenta salvar la economía del país en el 10º Congreso del partido. Su nueva política económica, NEP de forma abreviada, es extremadamente controvertida. Incluso sus aliados más próximos recibieron su política con burlas mordaces. Tras un acalorado debate, Lenin alcanza, a pesar de la oposición, una resolución gubernamental. Dentro del partido no se tolerarían facciones diferentes. Oposición significa expulsión. La dictadura comienza ahora dentro del mismo Partido Comunista. La economía rusa se recupera. El optimismo flota en el aire. Pescadores y granjeros venden sus productos en el mercado. Ahora se pueden comprar cosas con dinero y eso se convierte en un incentivo para trabajar. Incluso en lo más alto de la NEP, el nivel de vida de la Unión Soviética y de Rusia alcanzan un máximo histórico. La bolsa y los bancos vuelven a abrirse. Lenin llega al punto de invitar a los capitalistas de Occidente a invertir en Rusia para ayudar a combatir el déficit económico del país. Debemos otorgar concesiones a la burguesía extranjera y al capital externo. Fueron las palabras de Lenin en la Tercera Internacional Comunista. Pero muchos de sus camaradas estaban convencidos de que la nueva economía de Lenin traicionaría los principios básicos de la revolución. Bueno, chicos, vamos a continuar. Después de esas primeras medidas de Lenin y de la guerra civil rusa, o durante la guerra civil rusa, el Estado soviético tiene que ir dando pasitos y se va a producir la llamada organización del nuevo Estado soviético. Podemos decir que lo que es la estructura administrativa y gubernamental y jurídica en la nueva Unión Soviética toma forma. Se impondrá un partido único, lo tenéis ahí, el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQ, bajo un secretario general y jefe de Estado, que será el primero Lenin, después Stalin. El legislativo recaerá en el Congreso de los Soviets, habrá el principal que será el Sobre Supremo, será el legislativo.
el presidium, que era el ejecutivo, el poder ejecutivo en manos de un jefe del Estado, que es el mismo que hemos dicho antes, Lenin. El antiguo imperio ruso deja de serlo, ahora se llama, el nombre oficial del nuevo Estado se llama República Federal, bajo el nombre en 1922 oficialmente de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en la que teóricamente las repúblicas eran libres de entrar o salir por ese supuesto derecho a la autodeterminación, pero es mentira, nada más lejos de la realidad, no se permitirá nada, libertad ninguna. Y todo esto estará recogido dentro de la Constitución de la Unión Soviética en el año 24. En 1919, ¿qué ocurre? Mirad, ¿os acordáis lo que eran las internacionales? La primera y la segunda internacional que estudiamos ya hace meses, en la que es una organización de trabajadores de distintos países para unar objetivos y acciones y combatir el capitalismo, ¿no? Bueno, pues en 1919 los rusos van a fundar la tercera internacional. En este caso se conoce como Internacional Comunista, o dicho de otro modo, Comintern, Internacional Comunista. ¿Por qué? Causa, los revolucionarios rusos pensaban que los socialistas europeos pues se habían desviado un poquito de esa ortodoxia marxista revolucionaria, es decir, de que el único objetivo era la revolución. Y es verdad que iban aceptando, como en España, el juego parlamentario liberal, es decir, que los socialistas de Europa en muchos países, sobre todo en Occidente, se habían presentado a las elecciones, incluso en algunos de ellos habíamos tenido hasta diputados. Y que estos se iban a conformar con reformar capitalismo y no con destruirlo. Pues los rusos fundan esta tercera internacional en pro de seguir con la ortodoxia marxista y de exportar la revolución por el mundo, pero agrupando a partidos obreros que ellos consideran verdaderamente revolucionarios. Esto que va a provocar que muchos partidos socialistas, como nos ocurre en España, se dividen entre socialistas y partidos comunistas. Estos evidentemente van a estar dirigidos desde Moscú. ¿Cuáles son las consecuencias de esa tercera internacional? Pues tuvo sus repercusiones en Europa. ¿Por qué? Porque van a estallar, siguiendo el modelo ruso, van a estallar revoluciones comunistas por varios puntos de Europa. La más sonada, ¿cuál será? Pues la revolución espartaquista en Alemania, a la que aludimos en el tema anterior de la Primera Guerra Mundial. Sabéis que la revolución espartaquista en Alemania acontece justo después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, pero no tendrá éxito. Sus líderes serán encarcelados o directamente ejecutados, como Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. De hecho, hasta el mismo ejército alemán, derrotado en la Primera Guerra Mundial, tiene que intervenir por las calles de muchas ciudades alemanas para evitar que el comunismo se imponga en la Alemania derrotada de la guerra. En el caso de Hungría, consiguieron un efímero régimen comunista que no va a durar mucho bajo Béla Kun. Bien, para terminar con el periodo leninista tenemos que hacer dos actividades, ¿vale? Que son la 12, explica qué fue el Comintern, por qué surge y qué consecuencias ideológicas tuvo, y la 13, explica qué fue la revolución espartaquista, qué tuvo que ver con la Unión Soviética, ¿vale? Qué tuvo que ver con ella, y que investigáis de dónde viene el calificativo de espartaquista. No lo he dicho para que lo busquéis, ¿vale? Yo doy una pista, viene de la antigüedad de Roma, ¿vale? Ahí os lo dejo. Bueno, ahora lo retomamos con el periodo último, que es el de Stalin. Bueno, chicos, vamos ya con la última parte de este tema, y lo vamos a hacer con la dictadura totalitaria de Stalin. Stalin, que su nombre significa el hombre de acero, va a llevar las riendas de la Unión Soviética entre el año 28 y 53, el año en el que muere. El hombre de acero, ¿por qué se le conoce así? Porque tendrá un carácter férreo, un carácter que va a sembrar el terror por toda Rusia. Su poder será absoluto. Crea la policía secreta, la NKVD, precedente de la conocida KGB. No va a permitir ninguna disidencia interna, ni el debate, por supuesto, dentro del partido. Aniquiló y purgó dentro del Estado soviético a millones de personas. Muchos se lo llevó a los conocidos gulags, que son campos de concentración de esos supuestos, porque muchas veces no lo eran, supuestos disidentes, que se lo llevó a Siberia y muchos murieron. Por tanto, el régimen terrorífico. Se rodeó de una élite muy leal y a la que favoreció la nomenclatura
Y fijaros qué curioso, antes hemos visto el terror que impuso, y en cambio se favoreció el culto a su personalidad, como padre benefactor que trae todo lo bueno a la Unión Soviética, prácticamente como un dios. Impuso una rígida censura, eliminó cualquier tipo de abstracción en el arte para evitar críticas ocultas e impuso artísticamente un único estilo, se llama el realismo socialista. ¿Vale? Bueno, en cuanto a actividades, ahora vamos a ver un pequeño vídeo del régimen del terror que impuso Stalin, ¿vale? Y una vez que lo veáis, pues realizáis un par de actividades. La 14, quién se hizo con el poder después de Lenin, quién fue el otro candidato de importancia y qué le pasó, ya sabéis. 15. Observa estos dos documentos históricos del siguiente enlace y extrae de ellos un par de rasgos del gobierno totalitario de Stalin. Estos son esos dos documentos bastante significativos y contradictorios el uno y el otro, ¿vale? La 16, perdón. Vale, bueno, pues vamos a ver ahora ese pequeño vídeo, ¿vale? Del terror y retomamos con la economía en el periodo stalinista. Venga, ahora nos vemos. En la URSS ya nada será como antes. Stalin había sido brutal. A partir de ahora será despiadado. Las primeras víctimas son los campesinos que se niegan a ceder sus tierras al Estado y unirse a los kolhoks, cooperativas inmensas donde todo es colectivo y está bajo el control del partido. Como respuesta, Stalin envía policías que surcan los campos y requisan las cosechas. Su misión es asfixiar a las familias que se oponen a su política. Hay torturas, violaciones, asesinatos. No se detienen ante nada. Uno de aquellos policías se llama Lev Kopelev. Participé en esas expediciones, tanteando el suelo para descubrir los escondites. He vaciado despensas enteras, intentando no oír los gritos de los niños y los lamentos de las mujeres. Todo estaba permitido. Destruir, mentir, robar. El fin justificaba los medios. Nuestro objetivo era el triunfo universal del comunismo. ...1933, el resultado. Las expropiaciones de Stalin provocan una tragedia en Ucrania. Esta región, una de las más ricas de Europa, ya fue asolada por el hambre en los años 20, bajo el mandato de Lenin. Pero esta vez, la hecatombe toma proporciones inimaginables. Los campesinos no tienen nada para comer. Un padre escribe a su hijo en Moscú. Querido hijo, te escribo para comunicarte la muerte de tu madre. Ha muerto de hambre después de varios meses de penurias. Yo no aguantaré mucho más. Algunos miembros del partido de la región no han entendido que Stalin conoce e incluso aprueba esta hambruna. Lanzan protestas. ¿Acaso el camarada Stalin o cualquier otro miembro del Politburó sabe lo que está ocurriendo en Ucrania? Para que se hagan una ligera idea, acaba de llegar a Kiev un tren lleno de cadáveres que ha ido recogiendo a lo largo de todo el trayecto. En Moscú, Stalin ha decidido deshacerse de los ucranianos que todavía se resisten a su política. Prohíbe a los campesinos hambrientos abandonar su pueblo para dirigirse a las grandes ciudades.
es perfectamente consciente de condenar a la muerte a 5 millones de personas, la mitad de ellos niños. Es una de las mayores masacres del siglo. Bueno, habéis visto cómo se la gastaba Stalin, ¿verdad? El régimen del terror que impuso. Vamos con la economía. Mirad, económicamente abandonó ya sabéis, esa política económica leninista que impuso medidas mixtas, ¿no? Las capitalistas con las socialistas. Pues la abandona completamente y optó ¿por qué? Por medidas más socialistas. La planificación económica por parte del Estado. Es el Estado el que va a controlar la economía y la va a planificar. Va a controlar todas las áreas. Va encaminada a ¿qué? Evidentemente a mejorar y a industrializar y a relanzar la economía soviética, eliminando la propiedad privada. La planificación se va a llevar a través de los conocidos como planes quinquenales. ¿Qué es un quinquenio? A 5 años vista. Se planifica la economía con objetivos marcados a 5 años. Los resultados se tienen que ver a 5 años vista. Yo no voy a repasar ahora todos los planes quinquenales que hubo durante el periodo stalinista. Vamos a ver los 2 objetivos principales, que son, el primero, le va a meter mano a la agricultura, al campo, va a colectivizarla. La tierra ya deja de tener en manos privadas. Ahora se colectiviza con 2 tipos de granjas colectivas, kolhoses, aunque la tierra es estatal, y sovkhozes, que son granjas estatales. En uno y otro caso, ¿quiénes trabajan? Campesinos, evidentemente, son granjas colectivas. Los resultados serán negativos. ¿Por qué? Porque hay una mala organización, no se produce lo esperado y se van a suceder hambrunas. Solo a partir del año 1934 parece que se irá recuperando un poquito. Y en cuanto a la industria, va a industrializar. Estos planes quinquenales van a tener éxito en la industria, especialmente la industria pesada, sobre todo de armamento, metalurgia, la energía y la construcción. El resultado, mirad, para 1930 la Unión Soviética se convierte en una potencia industrial de primer orden, pero a costa de una deficiente industria de bienes de consumo que va a mermar, va a reducir el nivel de vida de los soviéticos, y a costa también de un ritmo de trabajo brutal, frenético, estajanovistas. No voy a decir dónde viene ese término, puesto que hay una actividad en la que tenéis que verlo. Y ahí tenéis una tabla, un cuadro de los resultados de los 2 primeros planes quinquenales, ¿vale? El éxito que va a tener, ¿ok? En cuanto a esto, la 16 explica qué fueron los planes quinquenales y cuáles fueron sus resultados, tanto positivos como negativos, comentando el siguiente documento de este enlace, que es el mismo que hemos visto antes, ¿vale? Planes quinquenales, luces y sombras, ¿ok? Dice 17. Con los planes quinquenales la URSS se convirtió en una superpotencia industrial, pero a costa, entre otras cosas, de un frenético ritmo de trabajo llamado estajanovismo. Investigar de dónde procede ese término, del ritmo de trabajo estajanovismo. Os resultará curioso, aunque ya en el vídeo que vamos a ver ahora sobre los planes quinquenales lo deja bastante claro. Vamos a verlo y lo retomamos para terminar. En 1929, Stalin había ascendido a varios acólitos suyos dentro del Politburó y era virtual dictador del país. Ahora su propósito era aplicar sus planes para modernizar la Unión Soviética sin oposición. En aquellos tiempos todavía estaban permitidos el comercio privado y la propiedad de pequeños negocios en virtud de la nueva política económica de Lenin iniciada en 1921. Pero Stalin era partidario de un control total de la producción por parte del gobierno. La respuesta iba a estar en los planes quinquenales que sustituyeron la nueva política económica de Lenin. En los despachos gubernamentales, un ejército de expertos en planificación trazaron los objetivos de producción de cada tipo de producto para un periodo de 5 años. Los comités locales se encargaban entonces de hacer cumplir esos objetivos. El nuevo Estado tenía poco dinero para gastar en maquinaria, pero no faltaba gente, con lo que la Unión Soviética se convirtió en la práctica en un enorme campo de trabajo.
La idea era cambiar la imagen industrial de la Unión Soviética en el menor tiempo posible. Hubo que fabricar toneladas de cemento destinado a la construcción de presas en los grandes ríos para generar energía eléctrica. También era vital la madera de los bosques, que sería empleada en los miles de kilómetros de nuevos ferrocarriles previstos en el primer plan quinquenal. Los ferrocarriles debían servir para abrir la Unión Soviética y al mismo tiempo facilitar el suministro de materias primas para los nuevos centros industriales como Magnitogorsk, en el interior de Rusia central. Alentados por la visión de una sociedad nueva, muchos rusos se esforzaron en cumplir los planes de producción. Pero las exigencias de Stalin implicaban un uso creciente de mano de obra esclavizada. Este canal, que unía el Mar Blanco con el Báltico, había sido construido, como muy bien sabía Stalin, por miles de prisioneros de los campos de concentración del norte del país. El moderno Estado soviético que estaba creando Stalin precisaba una mano de obra sana y educada. No cabía el analfabetismo. Los obreros y campesinos capaces de leer, escribir y sumar eran más útiles a la nueva sociedad industrial. Mientras los adultos aprendían a leer y escribir, sus hijos eran educados en las nuevas y cada vez más numerosas escuelas, universidades y politécnicas. La investigación científica y tecnológica estaba fuertemente supeditada a las necesidades de los planes quinquenales. Se abrieron nuevos hospitales y clínicas y se intensificó la formación de nuevos médicos, muchos de ellos mujeres. El segundo plan quinquenal cubría el periodo 1933-1937 y ponía el acento en la ingeniería y en la producción de acero y energía eléctrica. Dentro de la Unión Soviética no faltaba trabajo, aunque este era precisamente el periodo en el que América y buena parte de Europa sufrían los efectos de la depresión y el desempleo. Por ello, la Unión Soviética estaba alcanzando rápidamente los niveles del mundo occidental. Pero esto no les bastaba a los líderes soviéticos. Exigían cada vez mayores sacrificios de los trabajadores. Este minero, Stajanov, hacía el trabajo de 16 hombres en un turno. A todos se les instaba a emular a Stajanov. Si lo cumplían, se les recompensaba. Los holgazanes, en cambio, eran ridiculizados y castigados. Sin embargo, también existía el fracaso, aunque por supuesto no lo reflejaran así las películas oficiales como esta. No todos los trabajadores eran como Stajanov, y muchas fábricas no lograban cumplir sus objetivos de producción. Pero a pesar de esto, la industria soviética seguía creciendo y en 1930 las nuevas fábricas comenzaron a fabricar la maquinaria que Stalin necesitaba para otra revolución, la agrícola. Bueno, habéis visto, ¿verdad?, cómo han funcionado los planes quinquenales. Bien, llegará un momento que evidentemente llegue la Segunda Guerra Mundial, entre el año 39 y 45, y Stalin estuvo de parte de los aliados occidentales capitalistas. ¿Por qué? Porque tenía un enemigo mayor, el fascismo de Hitler. Luego fue uno de los fundadores de la ONU, aunque parezca mentira, en el año 45, y estuvo en el Consejo de Seguridad, consolidando así a la URSS como otra superpotencia que va a hacer sombra a Estados Unidos. De hecho, ya lo vimos en el vídeo anterior, desde el año 47 comenzará la llamada Guerra Fría. Es el periodo ese, hasta el año 91, en el que el mundo, como veis en ese mapa, queda dividido en dos grandes bloques, con dos países que son los que van a liderar: Estados Unidos, con los países capitalistas, y la Unión Soviética va a liderar el bloque comunista. Y en numerosas naciones pues se van a suceder revoluciones comunistas siguiendo el modelo soviético, que eso lo estuvimos viendo en el anterior vídeo. Stalin morirá en el año 53 y le va a suceder Nikita Khrushchev, pero la muerte de Stalin va a suponer un antes y un después en la Unión Soviética. Podemos decir que es, en cierto modo, el principio del fin. Nikita Khrushchev va a denunciar
sorprendentemente en el discurso del 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el año 56, va a denunciar la represión política estalinista, el culto a su personalidad, y ordenó la liberación de los presos políticos. Podemos decir que quedan aliviados por la muerte de Stalin, en cierto modo. Además de esa denuncia, procedió a relajar los controles de tipo represivo que hasta entonces ejercía el partido sobre la sociedad. Podemos decir que los resortes del Estado se relajan un poco. Todo esto se conoce como el proceso de desestalinización, ¿vale? A partir de entonces, la Unión Soviética atravesará por diversas coyunturas políticas y económicas. Sobre todo va a rivalizar con Estados Unidos en diversos puntos del planeta, en esa llamada Guerra Fría, que lo hemos visto antes. Pero desde los años 80 progresivamente entrará en crisis y se colapsará, es decir, caerá. La Unión Soviética va a desaparecer en el año 91. Y con ello la historia de esa revolución y de ese nuevo Estado que va a poner el mundo patas arriba. Bueno, espero que os haya gustado y ya sabéis, si tenéis alguna duda, me mandáis un mensaje. Saludos.